porque movimientos ciudadanos que se están gestando y que están siendo cada vez más críticos a este sistema de partidos, también es un reto para el 2012. Por eso el Partido de la Revolución Democrática se está preparando de acuerdo a su normatividad interna para llevar a cabo la convocatoria respectiva a un Congreso Nacional y poder también preparar una elección democrática abierta a la ciudadanía en donde tengamos que elegir a nuestro mejor candidato, pero previamente definir nuestra plataforma electoral sobre los principios esenciales de un Estado de Derecho, democrático y sobre todo un modelo económico diferente al modelo neoliberal, que ya ha sido reconocido, que no basta que la alternancia política llegue a nuestro país. Ni 70 años, ni 12 años han traído mejores niveles de vida a los mexicanos. Las instituciones hoy día están amenazadas y cada vez más en nuestro territorio, en nuestro país, el crimen organizado se apodera de muchos de nuestros territorios. Esos son elementos que nos deben preocupar. Por eso proponemos nosotros que los ejes fundamentales de nuestra propuesta electoral debe contemplar el desarrollo económico con justicia, con paz, pero sobre todo con oportunidad de una distribución equitativa del ingreso, un régimen fiscal eficiente que evite la evasión, que evite los regímenes especiales y que permita recaudar bien y que también aplique los recursos con un alto espíritu federalista, le entregue los recursos a los municipios, a los estados, sin condicionamiento político y se tenga un proyecto estratégico de infraestructura para que el país pueda crecer y desde luego promueva el desarrollo del campo, atienda a los productores agrícolas, garantizando precios y buscando mayor competitividad. Por eso creemos que es necesario que el modelo neoliberal deba ser revisado y debamos de entrar a un modelo alternativo de nación, en donde veamos en el ciudadano y en las acciones de los ciudadanos y de los pequeños y medianos productores como aliciente a fortalecer el mercado interno, que nos permita generar mayores fuentes de empleo y mejores salarios. Creemos que una reforma laboral es importante, pero que no le reste los derechos y las conquistas laborales a los mexicanos. Que el Estado siga siendo el rector del incentivo a la producción y desde luego que los poderes económicos y ahora cada vez más presentes poderes fácticos y los monopolios que también están luchando entre ellos tengan que ser regulados por el Estado. Por eso compartimos la visión de un partido democrático y sobre todo un Estado de Derecho que regule toda esta disputa por el país, por nuestros energéticos y por todas las riquezas naturales que tenemos. Por eso es importante el 2012 y el reto de esta elección significa defender las conquistas de los mexicanos, no solo en derechos políticos y democráticos, sino dar un paso más allá y llegar a condiciones de vida o la ciudadanía deja de creer en los partidos. ¿Qué sería más costoso para este país? Desde seguir consolidando nuestro régimen democrático o llegar a un proceso de carentes de legitimidad. El 2006 nos tocó vivir un proceso altamente cuestionado, que finalmente fue resuelto en un órgano jurisdiccional. Nos parece que es fundamental que conservemos el espíritu democrático, que los partidos hagan las reformas necesarias, ojalá se dé el periodo extraordinario de sesiones, saquen ya de una vez los 3 consejeros que le faltan al Instituto Federal Electoral y que lleguemos en condiciones de una competencia equitativa, apegada a derecho, en donde no haya intervención de ningún actor, sobre todo de poderes fácticos que cada vez más están interesados en intervenir. Y desde luego que los partidos sean escuelas democráticas para crear ciudadanía y permitir en condiciones de equidad y de mayor participación democrática elegir a sus propios candidatos. Por eso el PRD está empeñando su propuesta para elegir quién de los 2 precandidatos que tenemos puede ser el idóneo
y puede ser el que nos represente con mayor competitividad y que genuinamente enarbole los principios de la izquierda de este país. Por eso, como PRD, vamos a convocar a una amplia alianza de fuerzas democráticas, de los partidos de izquierda y desde luego de las organizaciones sociales y ciudadanas progresistas de este país para transformar el país y sobre todo ver en la juventud y en los sectores que no tienen alternativa, en los que no estudian y no trabajan, y combatir de raíz la inseguridad con propuestas integrales que brinden opciones de educación, de empleo, y por eso políticas públicas que tengamos que verlas como exitosas, como las que se han venido implementando en donde hemos sido gobierno. Hay que reconocer la obra social que ha realizado el gobierno de la Ciudad de México, en donde Andrés Manuel fue el gran promotor de lo que es la pensión a adultos mayores, que ahora es una política pública que se implementó a nivel federal con 70 y más, pero que surgió como una política social en el Distrito Federal. También la beca a los jóvenes de prepa sí, que es garantizar que todos tengan el acceso a la educación. Es una de las ciudades con mayor seguridad y desde luego también estamos interesados en que haya libre competencia entre la iniciativa privada. Tampoco pretendemos restar ese derecho a la iniciativa económica y social de los mexicanos, pero donde haya una prioridad, donde haya un Estado responsable y donde la distribución del ingreso sea equitativa. Por eso estamos interesados en participar en este tipo de iniciativas y felicitamos a los participantes y agradecemos por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra el senador Arturo Escobar y Vega, representante del CEN del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto Electoral de Guanajuato por la invitación, a mi amigo el presidente del IFE, Leonardo Valdés, compañero de batallas, a mis compañeros senadores, Alberto Anaya, Francisco Arroyo, que lo veo también en el público, los diputados federales. Felicitar al autor del libro 100 años de los partidos políticos en Guanajuato, Luis Miguel Rionda, y al moderador Arnoldo Cuellar. Gracias por estar con nosotros. Yo digo que el 2012 está en juego la reconciliación de nuestro país. Lamentablemente, en una elección presidencial del año 2006, las repercusiones de la forma que se definió, lo cerrado del resultado, ha llevado que este país lleve 5 años sin vivir en paz. Ha llevado a que el presidente de la República asuma una posición de legitimación que nos ha llevado a una lucha absolutamente justificada para combatir el crimen organizado, pero absolutamente mal planeada, que hoy tiene a varios estados de la República absolutamente secuestrados y asoleados por el crimen organizado. Mi partido trae una agenda muy clara, y la agenda es modernidad, competencia, crecimiento económico. Algo que vamos a buscar es erradicar del discurso político la dogma. Fui parte de aquellos que en la Comisión de Energía del Senado de la República discutimos por más de 3 meses la reforma energética. En ese primer mes habíamos una mayoría que estábamos convencidos que era el momento ideal para que Petróleos Mexicanos se transformara en lo que hoy es Petrobras en Brasil. Petrobras en Brasil, la reforma energética brasileña ayudó a que más de 40 millones de brasileños salieran de la pobreza. Pero nos enfrentamos, algunos de nosotros, especialmente yo como único representante del partido en esa comisión, a posiciones dogmáticas, posiciones arcaicas. Seguíamos hablando de la revolución, seguíamos hablando de que el petróleo pertenece a los mexicanos, entonces mantengamos la producción, mantengamos todo el avance que pudiéramos tener tecnológico, únicamente en ideas, únicamente en historias, únicamente en sueños. México es un país de enorme riqueza, pero tenemos una clase política que históricamente nada más no da resultados. Una clase política que justificadamente es mal vista por la sociedad porque ganamos bien, vivimos bien y no le damos resultado a la gente. Para que México cambie no se requieren muchas cosas.
yo diría 4 o 5 reformas: hacendaria, energética, laboral y una enorme reforma en materia de educación. Y no tiene que ver la parte educativa con más recursos económicos. No más recursos económicos. En México le invertimos más en la educación que Alemania y que los Estados Unidos. Nada más que en México el 90% del recurso educativo se va a gasto corriente y el 10% a gasto de inversión. Hay que reconocer al gobierno federal que con estas pruebas PISA y los convenios que tienen con la OCDE estamos ya midiéndonos. Y yo no culpo al sindicato. Yo no culpo al sindicato de maestros por el estado en que se encuentra la educación. No es responsabilidad de ellos buscar competitividad, es responsabilidad del gobierno asumir una posición de liderazgo, asumir una posición de entender que con los recursos públicos ningún sindicato, ninguna organización, por más autónoma que sea, tiene la posibilidad de ocultarlos o presumir opacidad. Los recursos públicos son públicos y nadie vive en una isla. Si alguien le sube un centavo público, debe de justificarlo. Es increíble que teniendo estas cifras multimillonarias en materia educativa, tengamos niveles de quinto de primaria a nivel nacional con las escuelas públicas. Invertimos tantos recursos en educación pública que, según datos de la Secretaría de Hacienda, si invirtiéramos estos recursos, el total de recursos de educación pública, todos los niños mexicanos, oigan esta cifra, podrían ir a escuelas privadas. Los niveles de la escuela privada comparada con la pública es del 1 al 10. Entonces sí hay cómo reformarlo, hay que obligarnos en un acuerdo entre gobierno y maestros a que necesitamos abrirnos, a que necesitamos competir por las plazas, a que necesitamos retarnos para que los mejores maestros estén en las mejores escuelas, bien pagados, con buenas prestaciones y niños que eleven el nivel de conocimiento para que puedan llegar a tener un mejor empleo. Seguridad pública. Hoy efectivamente vimos tiempos complicados. Fuimos una guerra sin estrategia, pero estamos en la guerra. Bien dice David Penchina, hoy ningún partido político puede echarse para atrás, sería un suicidio. Y oigo a partidos que dicen más dinero a la educación. Yo ya dije lo que pienso de eso. O hay que fortalecer la policía municipal. No, señores. Hay ejemplos de policías municipales que tienen 20, 30 policías y de los 20 o 30, 4 tienen portación de arma.